Hay heridas que no vienen a destruirnos, sino a iniciarnos. Duelen, sí, pero también lo despiertan. Bienvenido a Libera tu mente y cuerpo. Soy Julia Andreas y hoy quiero invitarte a un viaje profundo, a un viaje hacia Sagitario, hacia el mito de Quirón y hacia esa herida invisible que cuando es comprendida se convierte en sabiduría. Este mes de diciembre estamos transitando precisamente por este sol, transitando por el sol en Sagitario. Sagitario es el signo del buscador, del guía, del filósofo. Es el filósofo del alma, del arquero, aquel que apunta más allá de lo visible. Y no es casualidad que hablemos precisamente hoy de esta constelación de Sagitario y la relación con Quirón, el sanador herido, que es como he decidido titular al episodio del día de hoy, que hoy estaré sola. Hoy estamos a día 17 de diciembre, aquí en este podcast de Julia Andrea As. ¿Y por qué decidí hablar sobre este tema en el día de hoy? Básicamente porque estamos ya en el mes de diciembre, estamos ya a previo de unos días festivos. Es un mes donde nos invita a la reflexión, es un mes que nos invita al compartir, es un mes que nos invita a conectarnos con nosotros, con nuestra parte divina, con nuestra parte espiritual y también, por supuesto, nos ayuda a conectarnos con el todo, con el Dios, con la fuente, con la energía. Y por eso hoy escogí un día 17 de diciembre para hablar de este tema. Para los que no me conocen, yo soy Julia Andrea, soy de profesión dietista, coach, entrenadora personal, pero sobre todo me dedico a hacer estos contenidos con los cuales, haciendo estos contenidos, yo aprendo y además ayudo a que los demás aprendan. Tengo mi página web de liberatumenteycuerpo.com donde realizo acompañamiento a las personas para que ayuden a llegar a esa comprensión, a esa sanación de su mundo interior, de sus heridas, y por eso en el día de hoy he querido tocar este tema, porque la circunstancia no significa, la circunstancia que estemos pasando en nuestra vida no significa que sean malas, sino que nosotros tenemos que aprender a sacar la parte buena de la vida y de los momentos, llamémosles difíciles, complicados, en el que nos encontramos. Y como estamos en este mes de diciembre, estamos con esta constelación del mes de Sagitario, precisamente. Para lo que no tenéis idea, precisamente Sagitario, que es un signo de fuego. Este mes de diciembre el sol transita por este signo, que es el signo del buscador, es el signo del filósofo del alma, como he dicho antes, y sobre todo tiene como símbolo la flecha. Si miráis el símbolo de Sagitario, apunta con una flecha hacia arriba, apunta hacia ese mundo no visible, hacia ese mundo de las ideas. Y no es casualidad que hoy haya elegido hablar sobre este tema en este mes donde estamos regidos por esta constelación de Sagitario. Sagitario es un signo de fuego, es un signo que nos lleva a la acción, es un signo que nos conecta con el corazón, es un signo del guía que guía a los demás, pero no puede guiar a los demás si antes no aprenda a guiarse a sí mismo. Yo tengo mi ascendente precisamente en Sagitario y por eso me dedico a hacer estas cosas, a ayudar, a guiar, a acompañar a las personas en su tratamiento de pérdida de peso, de nutrición, pero no solamente aquella nutrición que es física, sino también aquella nutrición que es del alma. Estamos por acabar el año, ya queda muy poquito y precisamente entraremos a un año 2026 que es un año 1. Por lo tanto, es un año de inicio, de cambio, de retos, de dejar atrás lo viejo. Cerramos este año ciclo, el año 2025, para entrar en un ciclo nuevo.
y al estar regido este mes de diciembre precisamente por Sagitario, os voy a hablar un poquitito qué simboliza Sagitario en nosotros, qué significa y qué relación tiene Sagitario con el mito de Quirón, que es lo que va a ir la charla del día de hoy para hablar sobre este mito que Quirón representa, es el arquetipo de el sanador, pero el sanador no sanado. Y aquí está la clave. Y así sin más, empezamos el podcast del día de hoy. Bueno, Sagitario, como os he dicho antes, es un signo de fuego. Es un signo que representa sobre todo la búsqueda del sentido, el sentido de la vida, el sentido de las cosas. Es aquel que se pregunta quién soy. Los que llevamos este signo siempre estamos en esa búsqueda, en ese conocimiento de las cosas. Sagitario quiere llegar a ese conocimiento de la verdad. ¿Para qué estoy aquí? Son preguntas clave que se hace un Sagitario. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hay más allá del dolor, de la duda, de la herida? Entonces, a Sagitario rige todo lo que es relacionado con la espiritualidad, los viajes del alma, la expansión del alma. Y si hay expansión de alma, hay expansión de conciencia. Tiene que ver con la fe en nosotros. Tiene que ver con trabajar y potenciar nuestra espiritualidad, tiene que ver con esa confianza. Estos días hemos hecho el viernes pasado precisamente el podcast de la confianza, que te invito a que vaya a mi canal y que lo vea, porque tiene que ver mucho con esto. Sagitario es el fuego, representa la chispa divina en nosotros, el fuego en nosotros, en nuestro corazón, aprender a conectar con nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida mucho más armónica, más plena y entender sobre todo cuál es el sentido de nuestra vida en esta vida. Eso creo que es una de las bases y de las claves de este signo de Sagitario. Es un signo que a nosotros nos empuja a crecer, a confiar y a trascender. Si tenemos que descifrar a este signo de Sagitario, es crecimiento, avance, expansión, como el fuego. Cuanto más leña le echamos al fuego, más crece el fuego. Eso es Sagitario. Sagitario, a medida que empieza a incorporar más herramientas, más experiencia en su vida, en su día a día, ese fuego, esa chispa divina en nosotros empieza a crecer. Y Sagitario es aquel que ayuda a encender la chispa en los demás. Por eso es el signo del guía, aquel que antes de guiar al otro aprendió primero a guiarse a sí mismo. Entonces tiene que ver con el crecimiento, la confianza y sobre todo la trascendencia. Realmente es un signo maravilloso. Si miráis, buscáis las personas que son de signo de fuego, este signo precisamente hay tres signos que rige el fuego, que es precisamente Sagitario, que rige en este mes de noviembre y diciembre, luego está el mes de Aries, en el mes de abril, y luego tenemos a Leo. Pero cada uno de ellos, si os fijáis, primero empieza Aries, luego viene Leo y luego viene Sagitario. Es uno de los, forma parte de esa tríada de los signos de fuego, pero Sagitario es el buscador. Por eso se convierte en un guía, porque cuando aprende a buscar y a encontrarse, ahí es donde Sagitario vive su plenitud y su expansión. Entonces, en esta constelación de Sagitario, en el cielo, Sagitario precisamente aparece con una forma de centauro, como centauro arquero, así se lo representa. Si podéis buscar lo que es la constelación de Sagitario, veréis que en el cielo, cuando miramos esta constelación, aparece un centauro con forma de arquero. ¿Qué significa un centauro? Un centauro explicado desde la mitología, y es aquí donde se le relaciona con Quirón. Un centauro es un animal que es mitad animal y mitad humano.
mitad hombre y mitad caballo, que está apuntando una flecha hacia lo alto. Eso es la constelación de Sagitario y eso es un centauro. Es un símbolo realmente profundamente psicológico y muy, pero que muy espiritual. ¿Por qué? Porque en una parte ese cuerpo animal representa en nosotros nuestro instinto, la herida, la experiencia humana. El torso, precisamente, representa la conciencia. La flecha que apunta a Sagitario es precisamente la verdad superior. Entonces, Sagitario nos recuerda que nosotros estamos aquí para, no para quedarnos en la herida, sino para aprender a apuntar más alto a través de nuestras heridas. Y por eso quise tocar este mito, porque ya para iniciar el año 2026, poder empezar el año aprendiendo a poner foco en nosotros, en nuestras heridas, en aquellas cosas que no nos permiten avanzar, crecer. Somos humanos, todos los seres humanos venimos a esta vida a aprender cosas, a vivir experiencia y no a quedarnos atados al dolor y al sufrimiento. Para poder empezar el año bien, con las ideas claras, porque ya veréis que el fuego representa también eso, esa chispa, esa búsqueda también nos da claridad y necesitamos tener claridad mental, aprender a estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con el entorno y poder empezar el año nuevo de otra manera. Porque luego ya iniciamos la constelación de Capricornio, que ya es la tierra, es asentarse en nuestras raíces para poder empezar a construir el año con esa tierra bien enraizada. Entonces, ¿cuál es la relación que de Sagitario con el mito de Quirón? Ahora voy a empezar a explicar este mito. Para los que no me conocen, yo he estudiado muchos años filosofía y en mi escuela de filosofía cuando nos explicaban los mitos era cuando estábamos en las clases de mitología, recuerdo que mentalmente todos estábamos así, concentrados, atentos a nuestra profesora Sandra cuando nos daba estas clases. Cuando analizábamos un mito, recuerdo cómo nos emocionábamos y nos imaginábamos ahí a los héroes, a Hércules, a Aquiles, a Jasón, a todos estos personajes que formaban parte de la mitología griega, que yo os invito a que busquéis estos mitos, a que lo leáis, porque realmente la mitología, una de las cosas que tiene es que nos han dejado grandes enseñanzas, grandes valores humanos en mitos. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos para qué estamos aquí. Eso es lo que nos transmiten realmente los mitos. Entonces, el mito de Quirón, Quirón en una clave, él era un centauro. La mitología griega explica que Quirón nace precisamente de Cronos y de una oceánide que era Filiria. Luego hablaré qué representa cada una de estas cosas porque en la mitología griega todos son claves simbólicas, arquetipos que nosotros, esos arquetipos que están ahí, que nosotros tenemos que ir a atraparlo y llevarlo a nuestro día a día para hacer nuestra vida más serena y más plena. Quirón nace de Crono. Crono tenía como esposa a Rea y para escaparse de Rea decide convertirse en un caballo. Y cuando se convierte en un caballo, posee nada más y nada menos que a esta Oceánide, a Filiria. De esta unión de Cronos y de Filiria nace Quirón. Pero ¿qué pasa? Al ser Filiria una bella Oceánide y Quirón y Crono que representaba el dios del tiempo, Filiria en alguna clave representa las emociones, nace Quirón con un forma de un centauro y aquí empieza realmente la potencia de este mito. ¿Por qué? Porque Filiria
al ver a su hijo, que es como un monstruo porque es la mitad de animal y mitad humano, decide abandonarlo, lo rechaza. Cronos también rechaza a Quirón, eh, y eh, Filiria pide a los dioses que para no verlo a su hijo, que la transformen en un árbol. Y los dioses transforman a Filiria precisamente en el árbol del tilo, curiosamente. El tilo es una hierba que se utiliza para que nosotros nos podamos relajar, precisamente. Entonces los dioses convierten a Filiria en un árbol de tilo. ¿Qué pasa? Quirón nace ya con esa herida de rechazo. O sea, ojo, la herida del rechazo y del abandono son dos heridas que siempre están muy presentes en nosotros, que ya más adelante hablaré un poquitito sobre esta herida, que esta es la razón por la cual yo decidí hoy hablar sobre esta constelación y hablar sobre esta herida para que lo podamos trascender para empezar el año de otra manera. Quirón, al ser rechazado por sus padres, digamos, deciden acogerlo nada más y nada menos que Apolo. Apolo, el dios del sol, el dios de la música, de las artes, el dios del conocimiento, y Artemisa. O sea, ellos digamos que lo acogen y le llenan de todo su conocimiento y de toda su sabiduría. Entonces, Artemisa, que representa a la diosa de la naturaleza, la diosa de la intuición, la diosa de lo instinto, de lo salvaje, aprende de estos dos grandes maestros y Quirón se convierte en el centauro más sabio que la mitología cuenta y narra precisamente esta historia, ¿no? Entonces, ¿qué aprende evidentemente Quirón de estos padres que los adoptan? Imagínense tener de padre a Apolo y Artemisa, que ya hablaré un poquitito sobre las claves de lo que representan cada una de ellas, porque realmente el mito aquí es maravilloso. Entonces, Quirón aprende todo, se convierte en el centauro más sabio del Olimpo. Entonces, para que tengáis en cuenta, Quirón, al convertirse en un sabio, aprende sobre medicina, sobre arte, sobre astrología, medicina, o sea, imagínense la persona más sabia del mundo, aquel, aquel que fue rechazado por sus padres, aquel que nació con esa herida de rechazo. Artemisa y Apolo le aportaron el conocimiento y él supo trascender esa herida. Imagínense que fue él el maestro de Aquiles, fue el maestro de Hércules, fue el maestro de Esclapio. O sea, es, imagínense esta escena, ¿no? Un centauro, mitad hombre, mitad humano, mitad animal, eh, dar clases a estos héroes que la mitología griega nos llenó, de ese conocimiento, de esa fuerza, de ese valor, de ese liderazgo. Imagínense a Quirón dando clase a Hércules, a Jasón, a Ulises, a Aquiles. Pensar que Aquiles representaba el valor, la disciplina, Asclepio, que fue el dios de la medicina, Hércules, con toda esa fuerza, con todo ese coraje, con todo ese valor, con esa fuerza consciente que es lo que representa Hércules. Jasón representaba el liderazgo, Ulises, la sabiduría estratégica. Imagínense por un momento a todos estos grandes héroes de la mitología griega, que la persona que fue rechazado
aquel centauro que fue rechazado por su padre se convirtió en el más sabio del Olimpo. A mí este mito me da vuelta a la cabeza porque ya llegaremos al finalizar el mito a explicar qué simboliza todo esto en nosotros, porque todas estas heridas están en nosotros, pero nosotros podemos, cuando decidimos mirar en nuestro dolor, mirar nuestras heridas, trascender ese dolor, nosotros podemos llegar a convertirnos en ese Aquiles, en ese Asclepio, en ese Hércules, en ese Jasón que lideraba el barco aquel, en Ulises. O sea, podemos sacar, porque todos estos seres que explica la mitología son arquetipos, arquetipos del mundo sutil que nosotros para poder bajar ese mundo sutil aquí a la materia tenemos que aprender a conectar con nosotros. Porque Quirón, para convertirse en ese guía, en ese sanador, Quirón pasa mucho tiempo, él se esconde en la cueva del monte Elión. Entonces, cuando él se cuenta, Quirón se esconde en esa cueva, que es cuando en esa cueva, en una clave representa en nosotros, cuando tú bajas hacia tu mundo interior, la cueva representa en nosotros el útero materno, cuando nosotros vamos a mirar en el fondo de nuestro interior todas esas heridas que tenemos de humillación, de abandono, de rechazo, y logramos mirar las heridas profundamente y poder acogerla, abrazarla, como hicieron Artemisa y Apolo con Quirón. Este mito tiene una enseñanza muy profunda, nos deja nos deja realmente una gran enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trascender nuestro dolor. Nadie se escapa en esta vida del dolor humano. Nadie se escapa de que nos pasen cosas, porque la vida, estamos aquí en la materia para vivirla. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener pruebas, vamos a vivir cosas, pero no significa que las cosas que vivamos sean malas o que nosotros tengamos mala suerte por vivirla. No, sino simplemente son aprendizajes del alma nuestra que ya lo escogió antes de bajar aquí al mundo terrenal. ¿Para qué? Para aprender, para expandir la conciencia. Esa es la misión de todo ser humano aquí encarnado en la tierra. ¿Y a qué venimos a hacer realmente? Entonces, este mito tiene una enseñanza tan bella, tan preciosa, que cuando uno aprende realmente a descifrar toda la simbología que se esconde detrás de este mito, es realmente muy potente. Entonces, como decía antes, a Artemisa y Apolo le llenaron de su protección, le llenaron de esa intuición, de esa sabiduría, de esa ética, de ese conocimiento medicinal, y a raíz de ahí él se convierte en ese sanador, que es cuando se convierte en el maestro de los maestros. Entonces, él aprendió de Artemisa toda esa conexión con la naturaleza, el respeto por los ciclos de la vida, esa intuición, que la intuición solamente la podemos tener cuando la intuición representa uno de los arquetipos elevados. Por lo tanto, nosotros para poder intuir necesitamos primero bajar hacia esa cueva, bajar hacia la cueva donde Quirón tuvo que refugiarse durante mucho tiempo en el monte Pelión. Entonces, hay realmente, cuando hacemos ese viaje hacia el interior, es cuando realmente vamos a lograr trascender nuestras historias, nuestro dolor, y convertirlo en grandes experiencias, como hizo Quirón, convertirse en ese sanador herido, en ese que trascendió su dolor y pudo guiar a estos héroes de la mitología griega. Entonces, la simbología un poco que representa toda la crianza que le dio Apolo, Artemisa,
fue que él se convirtió en ese sanador, en ese maestro, en ese guía, entre ese puente entre lo humano y lo divino. Entonces, la relación que él tiene al haberse rechazado por sus padres, al vivir esa herida de abandono, pero también de alguna manera esa herida a Quirón le permitió crecer bajo el amparo de los dioses, que representan de alguna manera ese equilibrio interior. Entonces nosotros cuando estamos pasando por esas heridas, y yo os hablo desde mi experiencia, por eso estoy haciendo todas estas cosas. Yo el año pasado y principio de este año, yo viví esa etapa de resiliencia, esa etapa de dolor, tuve que dejar ir muchas cosas, tuve que, o sea, desapegarme de mi mascota, esa mascota que me acompañó durante casi 16 años, de la persona que fue mi pareja, de ese negocio que durante 10 años estuve ahí viviendo y trabajando, creando mi comunidad. Tuve que desapegarme de todo eso. Eso me generó de alguna manera algunas heridas, pero gracias a Dios tenía el curso El Milagro, que es mi guía. Ese curso es mi guía realmente, y más que nunca me apoyé en una de las pautas que habla el curso de milagros sobre la confianza. Y un curso de milagro para mí de alguna manera representan los dioses, ese Dios, ese fuego que está ahí en ese libro, ¿no? Porque te aporta ese conocimiento para que nosotros podamos ir hacia adentro y podamos trascender. Entonces, si me hubieran visto como yo empecé este año 2025 en el mes de enero y cómo estoy acabando este año 2025, han pasado 12 meses. Y a mí, todo este año, la vida me llevó al confiar, que es una de las claves de Sagitario. Sagitario, para convertirse en ese guía, tiene que confiar. Y la vida en este último tiempo me ha regalado tantos milagros que algún día haré un vídeo de todos los milagros que me han pasado en este último tiempo, porque no dejan de ser regalo de lo divino. De alguna manera me siento como ese Quirón, que al ser educado por los dioses, a ser educado por Apolo, por Artemisa la diosa de la naturaleza, Apolo el dios del conocimiento, la música, las artes. Yo en este tiempo, mi deporte me brindó esa conexión con la naturaleza, esa conexión con la acción, con mi fuego interior. A nivel deportivo me desarrollé muchísimo, crecí muchísimo. Hice que mi deporte sea mi estado de meditación, mi momento de conexión con los seres de luz, con la naturaleza, con el aire, con el sol, con el viento. Y esa actividad me llevó a desarrollar más confianza conmigo mismo y a entregarme a este mundo de lo sutil, a este mundo de lo divino. Y realmente estoy terminando el año con paz, con emoción, con alegría, porque entiendo como Quirón que para trascender mis heridas de abandono, de rechazo, tengo que ir hacia adentro, trabajarme. ¿Para qué? Para luego poder guiar a los demás. Llevo más de 12, 13 años guiando a las personas en su camino a través de la alimentación. Hoy en día lo hago a través de mi podcast, a través de mis sesiones online, y sigo guiando a las personas porque cada vez que ayudo a un ser humano a comer mejor o a nutrir su corazón y su alma, de alguna manera yo me siento que mi dolor, mis heridas sirven de algo, le doy un sentido, que es Sagitario. Este signo lo que hace es darle sentido a las cosas. Entonces, por eso yo he querido hablar sobre este tema, porque realmente es algo realmente maravilloso. Entonces, este mito tiene una gran enseñanza, porque luego vamos a vincularlo en una de esas batallas que Quirón que ha enseñado a Hércules y a todos los grandes héroes de la mitología griega.
Quirón es herido. Esta es la relación que tiene con Sagitario y la flecha. Es herido, precisamente Hércules está en una de esas batallas con los centauros. ¿Y qué pasa? Que es herido con una flecha llena de sangre, y es envenenado a través de la hidra. Esa flecha estaba cargada de sangre que provenía de una hidra y es atacado por error a Quirón, y Quirón, de alguna manera que ya llevaba esa herida, había trascendido esa herida de dolor, de rechazo, a través de dedicarse a ayudar a los demás, pues esa herida la hiere, esa flecha la hiere, y eso se convierte en un dolor realmente que lo que explica la mitología, el hacer un dios inmortal, porque era hijo de Cronos y de Filiria, dos dioses, por lo tanto era inmortal, por lo tanto él no podía escapar de ese dolor que esa flecha había atravesado su cuerpo. ¿Qué sucede? Y aquí entra otro personaje muy interesante en la mitología, que es Prometeo. Prometeo es también un gran titán que Prometeo desafía a los dioses, nada más y nada menos, y le roba el fuego a los dioses. En una clave, el fuego es lo que se explica desde la mitología y desde la filosofía. El fuego es la conciencia, es la chispa divina que todo ser humano tiene. Prometeo, al robar el fuego a los dioses y darle a los humanos, que es cuando el ser humano adquiere la conciencia. Y Prometeo es castigado por Zeus. Zeus decide castigar a Prometeo y lo ata a una roca por robar este fuego a los dioses. O sea, imagínense lo que explica la mitología, la importancia de Prometeo de robar este fuego a los dioses y entregárselo a la humanidad, que es lo que hoy nosotros nos permite tener conciencia, que es lo que nos da esa parte divina en nosotros. Pues evidentemente, al castigarlo hace Zeus a Prometeo, decide enviar cada día un águila que le penetre las entrañas y le coma el hígado. Y aquí hay otra clave del mito, porque si lo sabéis, el hígado es el órgano de la depuración. El hígado es el órgano de las emociones de la rabia, del miedo, del cuando las cosas no nos salen, cuando decimos que se nos genera la bilis, es precisamente porque el hígado está ahí atacando, ¿no? Y curiosamente, uno dice, Prometeo es castigado por robar el fuego a los dioses, pero a la vez un águila todos los días va a comerle el hígado. Evidentemente, esto es un sufrimiento, evidentemente, para Prometeo, hasta que Zeus dice, a ver, ¿quién es el complaciente que decide salvar a Prometeo? Y ahí aparece la relación de Quirón con Prometeo, porque Quirón, para escapar de su dolor, escapar de aquella herida, de aquella flecha que le había penetrado profundamente en su cuerpo, decide dar la vida por Prometeo y adquiere de esta manera la mortalidad. Esto es lo que explica el mito y así es como acaba el mito de Quirón, ¿no? Adquiere la mortalidad al querer dejar de sufrir, pero por una causa noble y justa y bella a la vez, que decide salvar a Prometeo. Prometeo lo único que hizo fue darle la chispa divina, darle la conciencia a la humanidad. Todo esto, cuando uno lo mira desde diferentes ángulos, desde la espiritualidad, desde el lado de la psicología, desde el lado de la filosofía, nos dan realmente grandes claves para nuestra vida humana. Porque nosotros venimos aquí a vivir en sociedad, venimos a compartirnos, venimos a también, no solamente estar ensimismados nosotros mismos, pero el ser humano crece y evoluciona
cuando se expande, cuando se comparte, cuando ayuda a otro de alguna manera. No hay manera más hermosa que ayudar, que compartirse. Y podemos ayudar a los demás de diferentes maneras. Ayer estaba en una sesión en la iglesia con las del retiro de Emmaús y, y una cosa que me quedó muy presente de la reunión anoche que nos dio el cura fue que decía, el servicio no es hacer las cosas por hacer, el servicio es pertenecer, es pertenencia. Cuando tú te sientes que perteneces a un lugar, que perteneces a una sociedad, que pertenece a una estructura, a un lugar, tu deber es ayudar, es darte, es ponerte al servicio de los demás. ¿Cómo puedes aportar tu valor? Por eso yo decido hacer estos podcasts para aportar valor a la comunidad. Yo soy terapeuta, guío a las personas en su proceso de sanación a través de la alimentación, de la pérdida de peso, sanar la parte emocional que a la que me dedico. Y de esta manera me siento que pertenezco a mi lugar, que pertenezco a este colectivo, a este lugar donde vivo. Y realmente me quedé anoche pensando en esta frase de lo que es el servicio realmente, que no está ligado al hacer las cosas por hacer, sino que el verdadero servicio tiene que ver con la pertenencia. Entonces, para ir matizando ya, ¿sí? Ya estamos casi en tiempo, la hora pasa rapidísimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar nuestra herida en nuestro don? Entonces, lo primero aquí es pensar que en la historia, yo os invito a que busquéis personajes en la historia, personas que han hecho de su dolor su profesión, personas que sabieron ver la luz donde antes había oscuridad. Entonces, personaje que yo he traído aquí, porque estas heridas, las heridas de Quirón, lo tenemos, por no decirte el 99% de la humanidad. Hay 5 heridas que la psicología reconoce que están presentes en nosotras: el abandono, el rechazo, la humillación. Son heridas que a lo largo de nuestra vida, a veces nosotros queremos tapar un dolor, pero no crecemos, no evolucionando tapando un dolor, sino que poniendo luz al dolor podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, de eso se trata, de esto va este mito, y esta es la invitación que yo te hago para que trascienda tu dolor, que vayas a mirar tu herida. Y para eso estoy aquí. Entonces voy a hablar desde la psicología Quirón y desde la psicología que representa esa herida arquetípica, ¿no? Representan nuestra sombra. Todos tenemos sombra, somos luz y somos sombra. Es un proceso que realmente cuando tú aprendes a ver tu sombra de verdad es cuando realmente empezás a ver la luz dentro de ti. Solo el herido puede sanar, dice la psicología. Entonces, si solo el herido puede sanar, yo te invito a que mire tus heridas, que trascienda esa herida emocional profunda de abandono, de rechazo, de dolor, que ese dolor que no se puede evitar. ¿Para qué? Para que convierta en sabiduría tu sufrimiento. Entonces yo aquí os voy a invitar a que, primero, a que entréis a mi página web de liberatumenteycuerpo.com. Ahí están todas las sesiones que yo realizo, ya sea las sesiones para las personas que quieran un coaching para perder peso, las personas que quieran trascender unas heridas, la gente que quiera mejorar a nivel deportivo. A eso es lo que yo realmente me dedico. Entonces, te invito a que entre a mi página web, te lo dejaré aquí abajo. Y si no, ahora también que estamos en estas épocas festivas de Navidad, donde todo el mundo hace regalo y hace cosas, yo te invito a que vaya a Amazon. Aquí también está mi libro de Libera tu mente y transforma tu cuerpo,
que es un libro que está enfocado en la pérdida de peso, pero da grandes claves y tiene grandes herramientas para que te lleve a ese conocimiento interno para que pueda transformar y liberar tu peso. Es un libro que tiene 40 mantras para trabajar un mantra todos los días. Entonces, esa es mi invitación, ¿sí? Y para ir cerrando ya el podcast del día de hoy, te voy a nombrar personajes conocidos en la historia que han trascendido su dolor. Y yo aquí tengo a dos de ellos presentes porque han sido mis grandes maestros cuando yo empecé a despertar. Y empecé a despertar en el 2016, en el 2015, que fue cuando viví una de las separaciones más duras que a mí me tocó vivir y que realmente me sentí, se tocó mi herida de abandono muy profundamente, y a partir de ese momento empezaron a llegar esos maestros que yo no sabía que existían, pero que habían existido. Y dos de ellos que los tengo aquí, que yo siempre en mi podcast he hablado de ellos. Una es Louis Hay, que transformó su herida de abandono y de rechazo guiando a los demás. Louis Hay durante muchos años, o sea, ella fue muy conocida porque acompañó a las personas con SIDA. Precisamente ese fue su enfoque, en aportar y darle amor a las personas que en ese momento tenían este virus. Este libro es muy conocido, Usted puede sanar su vida, que para mí es como una Biblia. Me encanta este libro, lo leo casi siempre cuando quiero recibir o trabajar una creencia, siempre acudo a ella. Y otro al cual yo tengo adoración y lo nombré mi padre espiritual de alguna manera, que es Papa Dyer, que es Wayne Dyer. Wayne Dyer también vivió la herida del abandono. Fue abandonado por su padre, que era alcohólico, abandonó a su madre y a sus hermanos, y él cargó con esa herida de abandono, de rechazo y de rabia, y cómo él pudo transformar esa herida a través del perdón, y cómo luego se convirtió en un gran guía, en un gran maestro. ¿Quién no conoce tus zonas erróneas? Es uno de sus libros más vendidos, el famoso librito amarillo. Aquí tengo este que se llama Construye tu destino, que es un libro para materializar. Luego tenemos desde el lado de la psicología, tenemos a Víctor Frank precisamente, que transformó su horror y le dio un sentido. Vivió en unos campos de concentración y su libro más conocido es El hombre en busca de sentido. Es un libro maravilloso que yo os invito a que leáis y que llenéis de este tipo de lectura para poder transformar la mente. Nelson Mandela transformó su dolor en reconciliación. Frida Kahlo, que también hizo de su gran arte, de su gran dolor, hizo un gran arte. Y así tantas personas, inclusive Carl Jung, que fue el gran psiquiatra que sanó su crisis creando precisamente una psicología del alma. Hoy casi todas las cosas que leemos sobre la sombra, sobre la oscuridad que está presente en nosotros, sobre nuestras heridas, sobre nuestro dolor, se lo debemos también a este gran psiquiatra que fue Carl Jung. Entonces, en la historia tenemos muchísimos personajes que han logrado transformar y trascender estas heridas. Y ya para ir terminando, yo te quiero decir que si hoy algo te duele en ti, no huyas. Tal vez ahí esté tu mayor don, tal vez ahí esté tu mayor tesoro. Y por eso te voy a invitar a que te unas a mis podcasts que iré subiendo. Mañana tenemos el directo de autoestima con Isabel, que es mi amiga, coach también. Así que me siga, que te suscriba a mi canal. Iré colgando, voy subiendo cositas, y estoy preparando algo maravilloso para empezar el año 2026, para que empecemos a trabajar estos arquetipos divinos, para que nos ayuden a llegar a esa belleza del corazón, a esa belleza del alma, y podamos trascender nuestras heridas y convertirnos realmente en verdadero maestro, en verdadero guía, que es lo que necesita el mundo de hoy. Gente hermosa, gente bella, hasta aquí este podcast del día de hoy. Quería traer
esta constelación de Sagitario, la relación de Sagitario, la relación de la herida de Quirón, los arquetipos de los dioses también, cómo todo va ligado siempre a algo. Entonces, este es mi consejo. Apúntate, sígueme en el canal, iré subiendo más cositas y en breve iré preparando todos los talleres que tengo pensado para de cara aquí al año 2026. Y con esto te invito a que este mes de diciembre, que no termine el año de cualquier manera. Esta constelación está hasta el día 21, hasta que entramos ya en la de Capricornio. Escribe todo aquello que te duele. Yo te invito a que vayas hacia esa cueva como fue Quirón, que vaya hacia ese útero que es tu interior, que es tu corazón, que mire tu dolor, que mire tus heridas, que mire tu rechazo, que te escriba, que apunte todas esas cosas que realmente están en ti para que tú puedas tomar conciencia y puedas transformarla. Recuerda que tú tienes el poder de sanar tu vida, tú tienes el poder de sanar, de trascender tu dolor y convertirlo en tu gran don. Así que nada, hasta aquí el directo, este podcast del día de hoy. Que tengáis un muy lindo día, que seáis felices y que vayáis siempre hacia el interior. Gente bella, gente hermosa, feliz día. Y felices fiesta también. Aprovecho.